Momento, nosotros ahora le damos la bienvenida a la senadora Beatriz Ávila, a quien le agradecemos por su momento. Ella representa al Partido de la Justicia Social en el Senado de la Nación. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenos Muy días. bien. Beatriz, a ver, bueno, ayer fue una sesión de alto voltaje, como se dice, ¿no? Mucha atención puesta, Sí, temas que... Una sesión que expresa las tensiones políticas que se viven entre gobernadores, un sector de la oposición, el gobierno nacional, y bueno, nada que no conozcamos, pero que quizás se ve con fuerza un poco más álgidamente en este momento de la gestión. Eh, sí, se sin lugar a trataron... dudas, ha sido Sí, una sí. sesión excepcional. Sí, se trataron muchos proyectos y bueno, ya el presidente anticipó su voto y yo le quería consultar para que me cuente y después charlamos de cómo fue la sesión, etcétera. Usted votó a favor de prácticamente todos los proyectos, pero en la ley de moratoria provisional votó en contra. ¿Qué fue lo que definió su criterio en estas votaciones? Bueno, como vos decías, ayer hemos tratado muchos temas sensibles, Sí. como es el tema de un paliativo para los jubilados que tanto estaban pidiendo y el tema de la discapacidad. Y en el tema de la moratoria había un dictamen en minoría que Ujú. obviamente no se lo trató porque el de la mayoría, que era restituir por 2 años, Sí. fue el que se aprobó. Mi idea, como muchos senadores, era que había que ser muy justos entre aquellos que aportan 30 años como activos, aquellos que por distintas circunstancias no han podido llegar a tener los años. La propuesta que yo apoyaba era una moratoria en la cual si vos tenés 10 años de servicios o 20 años de servicios, veamos de qué manera podías acceder a Mm. una jubilación, que hoy está el PUAN, ¿no? No es Sí. que aquellas personas que no tienen aportes quedan sin poder recibir nada, pero me parecía un hecho mucho más equitativo y mucho más justo, y en términos económicos también mucho más positivo para el régimen previsional, que Sí. podamos debatir otra manera y no la moratoria tal cual como está y Mm. solamente extenderla por 2 años más, ¿no? Claro. Los números, las ecuaciones, aquellas personas que no han aportado, son muchos millones, y lo que nosotros pedíamos a quienes que no acompañamos la moratoria fue, bueno, discutamos y veamos cuál es el mejor régimen y cuál es más justo, tanto para aquellos que han aportado los últimos 30 años, como aquellos que, como te decía, por trabajos informales o porque no han podido, no han podido acceder. Entonces, lo que pedíamos era una discusión que no se dio, y bueno, por eso fue mi Claro. rechazo al tema de la moratoria. Habrá quienes puedan hacer una interpretación política quizás y digan que vean alguna intención de enviarle un mensaje al gobierno nacional o provincial. ¿Usted qué dice al respecto? Por este caso puntual de justo en ese tema cambiar el voto o la tendencia de sus votos. No, nosotros este tema ya lo habíamos estudiado, ya lo Ujú. habíamos tenido Bien. en la comisión, y había un dictamen en minoría con Sí. otra propuesta para aquellas personas que tienen 10 Ujú. o 12 años, y con un criterio con mucho más equitativo y mucho más racional. Ese Claro. es el sentido de mi voto. Bien. ¿Qué opina de la decisión del presidente Javier Milei de decir voy a vetar todo? No te escuché, perdón, ¿Qué José. opina de la decisión de Javier Milei, del presidente, que dijo voy a vetar todas estas leyes? Bueno, yo un poco en mi alocución dije, ¿no?, que el gobierno central debería preguntarse qué ha hecho que ayer en el Senado, en la Casa de las Provincias, haya una nueva reconfiguración, Mm. y Sí. que dialoguistas, no dialoguistas, todos tengamos esa misma visión. Debería preguntarse el gobierno nacional por qué 24 gobernadores avalaron un proyecto de recursos para la provincia, ¿no? Y en eso creo que la respuesta es, bueno, creo que falta mucho más diálogo, mucho más consenso, Sí. poder escuchar, poder discutir, que forma parte de lo que es gobernar, ¿no? Y te Mm. habla una senadora nacional que ha apoyado muchísimas de las Sí. herramientas para que este gobierno pueda enderezar la economía, para que tengamos los números que hoy tiene la macroeconomía, de la baja
de la inflación Ujú. y del déficit y equilibrar las cuentas públicas. Sí. Creo que ese tiene que seguir siendo el norte, pero la par de la macroeconomía no va a servir de nada si en el medio, mientras tanto, los jubilados no ganan bien, las provincias no tienen los recursos que le corresponden. Bueno, Mm. creo que es momento de poder sentarse a conversar, a dialogar y ver otros temas más que la macroeconomía, ¿no? Ese es el Sí. sentido, sobre todo Esto creo tiene... que lo que tiene que pensar Sí. el gobierno nacional, porque vos fíjate que lo que votamos ayer, los números han sido contundentes, bueno, son de distintos orígenes políticos, Ujú. partidarios, de distintas regiones del país. Sí. Votamos juntos tanto el norte como la Patagonia, Sí. como el centro, y quienes representamos a la provincia, en este caso yo de Tucumán, planteé lo que está pasando en Mm. Tucumán, ¿no? En lo que está pasando en las Sí. industrias tucumanas con caña, topper, Claro, claro, claro. papelera, Senadora, que hoy son suspensiones, sí, pero esos sí, trabajadores sí, sí, están con un temor de obviamente, que ellos sean despidos. claro, Y bueno, claro, eso no lo podemos sí, permitir y hay que decirlo. Y el lugar para decirlo justamente el es en el recinto. recinto, Senadora, visibilizarlo, ¿no? si No uno, sirve de nada sí, eso. si uno mira la foto de ayer, dice, bueno, hubo una reconfiguración del equilibrio político, del mapa Sí, político a nivel sí, nacional. Sin embargo, si uno mira hacia adelante, dice, bueno, esto puede ser circunstancial, es decir, puede ser una luz amarilla, una luz roja para que el gobierno se siente a negociar o a conversar con los gobernadores, o bien puede no tener vuelta atrás. ¿Usted qué cree que puede llegar a pasar? ¿Esto fue una advertencia para decirle, muchachos, vengan, charlemos, seamos más reflexivos, o no hay vuelta atrás? no, no, yo creo que en esto todos tenemos las intenciones de que le vaya bien a los argentinos, Ujú. todos, absolutamente todos. Los gobiernos tienen una enorme responsabilidad en cada una de sus provincias de bregar y ver cómo van a conseguir los recursos para salud, para educación, para infraestructura, Sí, para seguridad, ¿no? Todos aspiran a lo mismo, así que por eso yo digo que lo más importante acá es retomar el diálogo, consensuar ujú, y sobre todo escuchar, claro, escuchar qué le pasa al otro, porque hoy, ayer también debatíamos, estamos hablando de nuevo si el régimen es unitario o federal, y si mm, bien es cierto la Constitución Nacional habla que somos un sistema federal, pero en los hechos hay un gran centralismo. Y cuando sí, uno tiene esa mirada centralista desde Buenos Aires, queda excluido el interior, queda claro. excluido lo que pasa a los que vivimos en el interior. Bueno, eso también tiene que tomar Mm. nota el gobierno nacional. Sí. Me quiero detener un minuto en la figura de la vicepresidenta, por dos motivos, ¿no? Ella estuvo aquí el 9 de julio sin invitación oficial. Usted la acompañó en su visita a la Casa Histórica, en la Sí. Catedral, y ayer fue también blanco de ataques muy fuertes por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué pudo conversar con Villarroel cuando vino acá a Tucumán? Ella llegó sin que nadie le invite, no participó de la vigilia, hizo su propia agenda, podríamos decirle. Perdón, José, no, Ah, está no te subiendo, se escuché, escucha que está ya estoy subiendo. regresando a la provincia de Tucumán Está y bien. No, hay mucho rápidamente, ruido. ¿qué pudo conversar con Villarroel durante su visita a Tucumán? ¿Cómo la vio? ¿Qué le dijo respecto de no haber sido invitada? ¿Cómo ve al gobierno de Jaldo? ¿Cree que Jaldo debería haberla recibido a la vicepresidenta por ser la vicepresidenta? Bueno, ella se fue muy contenta de la provincia de Ujú, Tucumán, ella había manifestado que venía a homenajear a los próceres de 1816 sí, y al pueblo tucumano, porque el año pasado no había podido asistir y obviamente yo no tengo el mismo signo político con ella, pero es la presidenta del Senado, el claro. cuerpo yo como senadora nacional lo integro, así que Ujú, correspondía a acompañarla en una visita muy breve en donde solamente pudo hacer casa histórica y después la en la catedral. catedral Sí. sí se vio muy sorprendida y muy contenta del recibimiento del pueblo Mucha tucumano. Los gente, ¿no? tucumanos Mucha gente fue a valoran, saludarla. sí, muchísima gente fue a saludarla en la catedral y ella estaba muy, pero muy Sí. sorprendida. Ayer, bueno, en la sesión no tuve tiempo
de dialogar con ella y también había sido ella muy respetuosa en sus declaraciones, ¿no? Está bien. Jaldo debería haberle recibido a Villarroel por ser la vicepresidenta. Bueno, el gobernador había mandado unos presentes para la vicegobernadora, ya estaba todo agendado en los actos que tenía que hacer y ella manifestó también que va a volver a Tucumán y bueno, que espera en esa oportunidad también pueda coincidir con el gobernador de la provincia. Perfecto. Senadora, gracias. La dejamos volar tranquila, ¿eh? Un saludo grande, que tenga un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, José. Hasta que luego. tenga muy buen día. Bueno, muy bien, ¿eh? La senadora Beatriz Ávila, quien ayer participó de esta sesión tan compleja. Ella votó, acompañó todos los proyectos, menos el de la reforma previsional, nos explicó sus argumentos. Nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar de el caso de la Escuela Gabriela Mistral, ¿no? Que va a llegar a la Corte Suprema de la provincia. La Cámara de lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la ordenanza que permitía la expropiación de la Escuela Gabriela Mistral